Esto es el Construct. El programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados. Todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente. Los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo, tal cual es hoy. Bienvenido al desierto de lo real. Tenemos solo pequeñas partes de información, pero lo que es seguro es que en algún punto del siglo XXI la humanidad se unió en una celebración. Nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA. ¿IA? ¿Inteligencia artificial? Un singular conocimiento que produjo toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, nosotros o ellas. Pero sabemos que nosotros quemamos el cielo. Entonces ellas dependían de energía solar y se pensaba que jamás podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. Nuestra humanidad siempre ha dependido de máquinas para sobrevivir. El destino parece que siempre actúa con cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios y más de 250.000 UCBS de calor corporal. Combinados con una forma de fusión, las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban. Existen campos, Neo, campos sin fin, donde ya no nace ningún ser humano. Nos cultivan. Durante mucho tiempo yo no lo creí. Y vi los campos con mis propios ojos. Los vi licuar a los muertos para alimentar vía intravenosa a los vivos. Y estando ahí, viendo la pura y horrible precisión, pude darme cuenta de la obvia verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados, hecho para tenernos controlados. Y así convertir al ser humano en esto. No. Es increíble. Imposible. No dije que sería sencillo. Solo que sería la verdad. ¡Ya basta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! En el último par de semanas, la pregunta más frecuente que recibí es: Cristian, ¿vivimos en una realidad holográfica? ¿O qué es la realidad? ¿Vivimos en una simulación? ¿La realidad es una simulación o es holográfica? Este tipo de preguntas es el tipo de preguntas que he estado recibiendo. Los primeros 3, 4 personas que me preguntaron lo mismo, les respondí a ustedes directamente con un correo personal.
E interesantemente, todas las personas que están teniendo este tipo de preguntas, todos son nivel 6 o nivel 7. Y me están preguntando acerca de la realidad o la naturaleza de la realidad. Y después de que un montón de personas me estuvieron preguntando lo mismo, entonces mejor decidí hablar sobre esto en video. Así les respondo a todos al mismo tiempo. Y lo que me están preguntando es si vivimos en una simulación o si la realidad es holográfica o es una simulación en realidad. Si las cosas son reales o no. Y la razón de por qué inicié con este clip de la película Matrix es porque pienso que esta película explica perfectamente qué es la realidad. ¿Y cómo defines tú la realidad? ¿Cómo defines lo que es real y lo que no es real? Es que tú defines y tú decides qué es real y qué no es real. Recuerda, a través del entrenamiento estamos hablando acerca del concepto de que tú eres el creador de tu propia realidad, de que tú creas tu propia realidad. Y los que mejor van a entender esto son las personas que están en nivel 5, 6 y 7. Porque son los que tienen la mayor capacidad de recibir y entender información y la mayor capacidad de discernimiento. Y son los que tienen más información sobre todos estos temas. Así que recuerda, tú eres el creador de tu propia realidad. Algunos de ustedes no están discerniendo o meditando sobre este concepto. ¿Qué significa que tú eres el creador de tu propia realidad? Significa que tú le estás dando significado a todo lo que está a tu alrededor. Eso es lo que significa. Ahora, en nivel 1, hablamos acerca de que todo está hecho de átomos. Y en realidad, todo es solo frecuencia, todo es solo energía. Es, en esencia, pensamientos. Recuerda, los pensamientos son cosas y los pensamientos son energía. Los pensamientos están hechos de exactamente lo mismo que este escritorio, que esta silla, que este micrófono. Sin embargo, en la ciencia se ha adoptado un punto de vista materialista que dice que lo único que es real o lo único que existe es lo que puedes ver, tocar o percibir con tus 5 sentidos. Piensa en el Wi-Fi. Piensa en cómo funciona tu celular. No puedes con tus 5 sentidos percibir estas frecuencias, percibir esta energía que está vibrando a una frecuencia diferente y no la puedes percibir con tus 5 sentidos. Entonces, ¿eso significa que es real o no es real? Al fin del día, tus 5 sentidos son solo, digamos, antenas que pueden percibir frecuencia o traducir frecuencia. Envían ese mensaje a tu cerebro y entonces tú percibes el tacto, percibes el olor, percibes la imagen, que de hecho lo que estás viendo no está afuera. Lo que estás viendo, estás creándolo todo el tiempo con tu cerebro. Los olores, las sensaciones de tacto las estás creando todo el tiempo con tu cerebro. Cuando
ves una imagen, lo que estás viendo en realidad es información. La percibes a través de la luz, esa información entra por tus ojos, viaja hasta un órgano que está en la parte trasera de tu cerebro, y eso crea imágenes. Lo que estás viendo no son las imágenes, lo que estás viendo es una creación que estás haciendo con tu cerebro. Lo mismo con el olfato, lo mismo con todos los otros sentidos. Todo es información. Entonces, ¿eso hace que deje de ser real? Bueno, realmente eso depende de ti. Tienes un filtro en tu mente que está compuesto de todos tus pensamientos, todas tus ideas, creencias, decisiones, conclusiones y toda la información que recibes. Primero pasa por ese filtro y creas tu versión de la realidad basado en ese filtro. Lo que significa que todos estamos experimentando una diferente realidad basado en ese filtro interno. Entonces, si tú decides que solo lo que puedes ver y tocar es real, entonces experimentarás la realidad de esa manera. Por ley de atracción, te encontrarás con evidencia científica o no científica y cosas que prueban que tú tienes la razón y refuerzan aún más esa creencia que tienes de que solo lo material es real. No tendrás la habilidad de percibir ninguna otra cosa, porque tu cerebro estará borrando, eliminando y distorsionando la realidad para que se conforme a tu creencia, a tu idea de la realidad. Entonces, tu creencia se refuerza a sí misma todo el tiempo, porque tu cerebro está asegurándose de que por ese filtro las únicas cosas que experimentarás son cosas que están de acuerdo con tu realidad. Es por eso que cuando una persona cree algo, le puedes enseñar toda la evidencia que muestra y prueba que lo que ellos creen no es correcto y lo que tú crees sí, pero aún así su filtro interno elimina y distorsiona la información y simplemente no llega ahí. Es por eso que el concepto del que hablamos en el curso de maestría de éxito, uno de ellos es no sé lo que no sé. Debes siempre tener en mente, no sé lo que no sé. Eso hace que tu filtro no forme estos bloqueos o no distorsiona la realidad. Significa que siempre estás abierto a ver una nueva verdad. Lo mismo con el índice de éxito. Si piensas que ya sabes todo, entonces te cierras y no puedes ver las cosas de una diferente perspectiva. Siempre debes estar abierto, debes estar dispuesto a encontrar una nueva perspectiva. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿El mundo es holográfico o no es holográfico? Y realmente es una pregunta que tiene varias respuestas. Ya te di la respuesta. Si tú crees y decides que es holográfico, entonces lo es. Si crees y decides que es material, entonces lo es. Y me dices, Cristian, pero quiero saber cuál de las dos es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Es holográfico o es físico? Bueno, en realidad es ambas y es ninguna. Recuerda que si tú crees que tienes la razón,
o si crees que no tienes la razón, de igual manera estás en lo correcto. Si crees que es material o si crees que no es material, de igual manera estás en lo correcto, porque tú lo estás creando. Algunos de ustedes tal vez tuvieron una epifanía ahora mismo. Recuerda, tú eres el creador de tu realidad. Si tú crees que el mundo es material, estás creando la materia. Si crees que el mundo no es material, entonces lo que estás creando es una realidad holográfica. Tú decides cuál es tu realidad. Tú decides cuál es la realidad que quieres experimentar. Y luego ve y experiméntala. Ese es el punto de la vida. Tú decides qué es lo que quieres experimentar y luego vas y lo experimentas. Ese es todo el punto. Ese es todo el punto de lo que hablamos en el curso de Maestría de Éxito. Cómo tener un deseo, tener un sueño y luego ir y vivirlo. Si tienes el deseo de vivir en libertad, en total felicidad, créalo y ve y vívelo. Si tienes el deseo de viajar y tener mucho dinero para darte todos estos lujos, créalo y ve y vívelo. Recuerda, tú eres el creador de tu realidad. Y no importa qué es lo que esté pasando a tu alrededor, no importa todas las catástrofes que estemos viviendo, eso no importa. Puede estar lloviendo a tu alrededor, pero mientras tú tengas una paraguas, estarás seco. Y puedes salir afuera y sí, todo está lloviendo alrededor, todos se están mojando, pero tú tienes tu paraguas. Y tú vas contento como si nada. Porque lo que pasa afuera, lo que pasa alrededor, no tiene por qué afectarte a ti. Cada quien crea su realidad y lo que los demás están experimentando no tiene por qué afectarte a ti. Y eso es importante porque a veces en estos episodios hablamos sobre cosas que pueden parecer un poco negativas. Y las menciono no para asustarte, no para preocuparte, las menciono solo para que tengas conciencia de ellos, para que sepas lo que está pasando y puedas prepararte de manera adecuada. Recuerda, no importa lo que esté pasando, no importa las situaciones que estén afuera, es importante saber lo que está sucediendo para que puedas prevenir y protegerte y hacer las cosas que sea necesario, pero últimamente no tienen por qué afectarte. Eso es un punto muy importante. ¿Ok? Y hablando de eso, en estos últimos días estuve hablando con varias personas, hice algunas llamadas, me reuní con algunas personas y realmente no he estado poniendo mucha atención a lo que está pasando afuera. Para ser honesto, ni siquiera me importa. Pero dentro de estas conversaciones salieron temas que no había considerado antes y me hicieron ver cosas que me hicieron darme cuenta que no estaba poniendo mucha atención en algunas de estas cosas. Y es una información que quiero compartir con ustedes para que de la misma manera estén alertas, estén conscientes de este tipo de información y puedan prepararse de manera adecuada. O por lo menos para que no te tome de sorpresa cuando lo veas en la televisión o para que no te engañen con las narrativas falsas que ponen en los medios de comunicación convencionales. Y lo primero que me hablaron es, estuve hablando con una persona que es una de las personas que yo escucho más cuando se trata de finanzas y lo que pasará en la economía. Y esta persona me estaba diciendo que está pronosticando que hay una alta posibilidad
de que haya un market crash o una mayor recesión, que la bolsa de valores puede caer dramáticamente y eso causará un evento de liquidez o no sé cómo se dice, liquidar, que es cuando las personas venden todos sus bienes para obtener efectivo, y es cuando la economía cae, porque todos comienzan a sacar su efectivo. Significa que cripto puede caer y realmente todos los bienes que están allá afuera, incluso los metales como oro y plata, todo puede haber un gran bajón, y dice que está prediciendo que esto puede suceder tan pronto como en el próximo mes o a fines de septiembre. Es una predicción de él. De nuevo, es una persona que todo el tiempo ha tenido la razón desde que lo conozco, desde los últimos 10 años. Muy pocas veces se equivoca y esta es su predicción. Pero bueno, veamos lo que sucederá. Pero si esto llega a suceder, esto significa que habrá una mayor recesión. Todos liquidarán en sus bienes. Y eso significa que el gobierno comenzará, o la Reserva Federal comenzará a imprimir trillones de dólares más. Esto creará una gran burbuja porque artificialmente recuperarán y levantarán la economía, pero creará una gran burbuja que dentro del próximo año o dos causará una gran depresión económica. Así que, bueno, veamos qué sucede con eso. Lo siguiente es que es algo que había escuchado antes, pero realmente no le había puesto casi nada de atención, y es algo que llaman el mínimo solar o solar minimum. Y la persona con la que estuve hablando lo que me dijo es que esto es algo que los globalistas, personas en el World Economic Forum y todas estas agencias globalistas ya sabían, y desde hace tiempo han estado preparando eventos y creando información para lo que sucederá en los próximos meses, tal vez en este invierno que viene. Ahora, dice que ya se sabía, y de hecho me enseñaron un clip donde el expresidente Trump menciona algo brevemente sobre esto. Y es interesante porque Trump es una persona que le dicen información y le vale. No tiene filtro, no se filtra para decir las cosas. Simplemente en muchas ocasiones ha dicho cosas que se supone que no debe de decir, digámoslo así. So I think one area of mutual agreement and priority is vegetation management. But I think we want to work with you to really recognize the changing climate and what it means to our forests, and actually work together with that science. That science is going to be key, because if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. Okay, it'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Well, I don't think science knows. Y algo que es interesante es que desde hace aproximadamente una década o poco más han estado hablando acerca de calentamiento global y haciendo toda su propaganda sobre calentamiento global. Pero, interesantemente, hace poco cambiaron la frase de mercadotecnia de calentamiento global a llamarlo cambio climático. Ya no es calentamiento global. Y en esos tiempos decían que, creo que hicieron una predicción que para el 2019 o 2020 ya no habría nada de hielo en los polos. Obviamente estaban equivocados. Y luego vemos las gráficas, que en vez de estar más caliente, ahora está más frío. Y vemos lo que pasó en Texas, que estaban teniendo estos eventos donde todo estaba congelado, estaba nevando cuando ahí raramente nieva. Y bueno, entonces, como el clima no estaba cooperando con la narrativa que tenían los globalistas sobre el calentamiento global, entonces tuvieron que cambiarle el nombre de calentamiento global a cambio climático, que es exactamente lo mismo, solo le cambiaron el nombre. Como no se está calentando, el cambio climático es que simplemente
el clima cambiará. Y la narrativa es que el clima cambia a causa del carbono. Lo que es una estupidez, en mi opinión. Pero ahora dicen que no solo se calienta, sino que el clima está cambiando a causa de eso. Y lo que vemos es que hay esta actividad solar que está dramáticamente reduciendo y es lo que está causando los cambios climáticos. Porque sí hay cambios climáticos, pero la causa de los cambios climáticos no es lo que ellos te dicen. Entonces, estamos viendo todas estas cosas que suceden alrededor del mundo, que son estos cambios climáticos. El cambio climático es algo que sucede todo el tiempo. El clima siempre está cambiando. Y hay toda esta evidencia que muestra que en lugares donde antes era seco, ahora hay estas ciudades antiguas cubiertas en agua. Porque el clima cambia, el mundo está constantemente cambiando. Si miras, hay estas gráficas que muestran que el clima siempre está cambiando y van atrás miles de años y el clima siempre ha estado cambiando. Es algo que sucede en la naturaleza, pero crean estas narrativas y usan estos cambios climáticos para crear esta ilusión de que es causado por el hombre y lo usan para empujar sus agendas y hacer todas estas cosas que ellos quieren hacer y usan el clima como su excusa. Y vemos cómo es que crean estas narrativas falsas a través de los medios de comunicación para empujar sus agendas. Continuamos, Jorge, y bueno, el término meteorología espacial podría hacernos imaginar, bueno, pues tornados intergalácticos y tormentas, pero lo que realmente se refiere es a las partículas eléctricamente cargadas y bueno, la radiación que proviene del Sol. Se oye un poco complicado, ¿verdad? Del astrorrey, del güero, para decirlo con cariño. Sí, fíjate que después de varios milenios de tranquilidad, la cosa parece que está cambiando, está incrementando su actividad. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Bien, nuestra meteoróloga Brenda Cantú platicó con científicos de la NASA y nos cuenta más. Brenda, qué gusto verte. Adelante. Compañeros, y es que miren, es impresionante ver que lo que ocurre en el espacio nos afecta aquí en la Tierra. Veamos. El Sol pasa por diferentes fases en su ciclo de 11 años, entrando ahora a una fase de mayor actividad. Un ciclo solar, pues el Sol es muy dinámico. Entonces, un ciclo como la Tierra también lo es y tenemos estaciones. Los ciclos solares son parecidos o el concepto es muy similar a las estaciones del clima. Y aunque no impacta directamente a los humanos en la Tierra, sí podría afectar nuestra vida cotidiana, ya que cada vez más dependemos de aparatos electrónicos. Nosotros necesitamos hacerlo porque nuestras sociedades son cada vez mucho más tecnológicas, más dependientes de esa tecnología. El monitoreo de fenómenos extremos en la actividad solar y meteorología espacial prevén a los usuarios de fallas o posibles interrupciones en los sistemas de comunicaciones y navegación. Las agencias en este caso NOAA, que es el que hace las predicciones, pues hace la predicción de si va a impactar en primer lugar y cuál es el nivel de impacto. Y justo como nosotros predecimos tiempo severo o un día agradable aquí en la Tierra, el espacio también tiene sus predicciones con la meteorología espacial, todo en tiempo real. Los meteorólogos espaciales, vamos a llamarlos así, están todavía aprendiendo de los meteorólogos de tierra en cuanto a cómo desarrollar los modelos, cómo hacer esas predicciones. El concepto es muy similar, la fenomenología es diferente. Así es, y es que la labor de la comunidad científica es muy importante porque ellos están ayudando a proteger esas señales y también la tecnología que nosotros utilizamos día con día. Realmente están cambiando la verdad y ahora vemos más que nunca que están censurando información que habla sobre la verdad y que contradice sus narrativas. Y miré este artículo que habla sobre cómo Instagram está censurando
todos, bueno, de hecho es el hashtag sol, porque de repente un montón de personas comenzaron a publicar imágenes del sol y videos sobre cómo el sol se mira diferente. Ahora, científicamente hay varios artículos que he visto que muestran cómo hay estas, lo que llaman sunspots, que son estos, como estos puntos oscuros en el sol, y miran cómo esa actividad está dramáticamente cambiando ahora, están desapareciendo. Pero hay todas estas imágenes sobre el sol que personas han tomado fotos y videos y las suben a redes sociales y las han estado bloqueando y censurando. Ahora, no tengo mucha información sobre estas imágenes que las personas suben y realmente qué significa, pero es interesante ver que Facebook e Instagram están bloqueando y censurando estas imágenes que están subiendo. Y vemos como en esta nota, en este video, mencionan que no, estos cambios solares no afectan para nada el clima, no afectan a la Tierra para nada. Porque el cambio climático no puede ser causado por el sol, tiene que ser causado por el carbono. Quieren empujar esa narrativa, pero al mismo tiempo vemos que están diciendo que lo único que esto puede afectar es nuestras comunicaciones, nuestra tecnología, nuestros celulares, nuestro internet, nuestras antenas. Y es interesante ver eso porque justo en julio, creo que es julio 9, veremos un nuevo evento al cual llaman Cyber Polygon, que lo que es realmente es la planeación de total control cibernético. Porque hemos visto algo que sucedió en Estados Unidos, no recuerdo exactamente cuáles fueron los estados, pero supuestamente hubo un ciberataque y algunos estados se quedaron sin gasolina. Y es por eso que vemos ahora que en Estados Unidos y supongo que en otros lugares del mundo también, los precios de gasolina están subiendo considerablemente. Ahora, esto es el comienzo de una ciberpandemia. Hay algo que se llamaba Event 201 o Evento 201. Y ese evento era por el World Economic Forum y era un evento que planeaba para la protección de las personas. Era una simulación de qué sucedería, cómo reaccionarían los gobiernos alrededor del mundo si surgiera una pandemia mundial. El World Economic Forum hizo este evento y 2 meses después declararon pandemia. Es impresionante cómo estas personas pueden predecir el futuro con tal precisión. ¿Será que lo están causando? Y ahora, el 9 de julio, será el evento de la ciberpandemia, Cyber Polygon. Y, bueno, si vemos el historial que tiene el World Economic Forum, es muy probable que pronto veamos una ciberpandemia. Y dirán que, como vimos en esta nota noticiera, es el sol. El sol no afecta el clima, lo único que afecta son tus aparatos. Si hay mayores apagones en ciertos lugares, le pueden echar la culpa al sol, porque ya están preprogramando a las personas con esa narrativa. Dicen, hay estos eventos solares que pueden causar estos apagones y luego suceden los apagones en ciertos lugares. Entonces, ¿qué sucede? Dijimos que era el sol. Después, estamos viendo estos ciberataques que supuestamente están sucediendo. Luego está este evento que es para la protección de las personas y tomarán control de todo el mundo cibernético, del internet. Pienso que veremos grandes cambios en cómo podemos acceder a tecnología, internet, información. Y esta es un gran plan para realmente controlar el flujo de información. Porque vemos ahora con la pandemia o plandemia, vemos como
muchas personas realmente despertaron y tuvieron cogniciones sobre quién controla el mundo, cómo funciona el sistema y los sistemas. Y mucho de eso fue gracias a la pandemia. Porque muchas personas ni siquiera habían investigado o considerado investigar sobre esos temas. Pero luego pasó esto y un montón de personas comenzaron a distribuir información por internet y creo que se les salió de las manos. Creo que era algo que no esperaban. Y la manera de solucionar ese problema es controlando todo el flujo de información a través de internet. Eso puede significar que ciertas personas pueden ser atacadas personalmente basado en sus búsquedas, basado en las cosas que ven, y pueden simplemente cortarle su servicio de teléfono, cortarle su servicio de internet, porque tiene ideas peligrosas. Sí, ideas peligrosas para las personas que están creando estas narrativas. Es información interesante, cosas que pienso que vale la pena considerar y darle un poco más de pensamiento. Si hay algo que quieres que investigue o cosas en las que quisieras que expanda, o si tienes algún comentario, algo que quieres añadir, puedes hacerlo en el grupo de Facebook. Si tienes algún artículo que quieres compartir, o puedes escribirnos a soporte@roundconnect.org. Eso es todo por ahora. Te veo en el siguiente episodio de Extiéndete. Y antes de irme, quiero anunciar que ya he tenido varias personas que me preguntan sobre un curso de marketing, porque hace unos meses, o hace un tiempo ya, mencioné que haría un curso de marketing, específicamente sobre cómo hacer publicidad, cómo crear planes de marketing. Es algo que tenía pensado hacer, pero simplemente no tuve el tiempo de hacerlo. Estoy pensando hacerlo este mes de julio. Voy a anunciar y probablemente lanzar ese nuevo curso. Así es que estaré haciendo el anuncio pronto a través de email, a través de Extiéndete. Así que si eso te interesa, déjame saber y nos vemos hasta la siguiente. 2020, the year that has really changed the world. It is thanks to technology that we are able to join the cyber polygon entirely remotely. This training is another step in creating a trusted digital environment and fostering open dialogue to discuss even the most challenging cybersecurity issues. Nobody can fight these phenomena, which are only going to increase in the next couple of years in this dynamic technological environment. As this world grows in force, and this happens throughout the world, it's just a statement of the obvious. You need to protect people properly.